Tanto Mario y tanto Zelda y ya nos estábamos preguntando dónde se había metido Wario. Los juegos de este granuja de Nintendo rompen con la seriedad de sus títulos tradicionales, volviéndose todo más loco, desenfadado y, por qué no decirlo, también raruno. Wario se ha metido dentro de su propio videojuego y hemos tenido que jugar con él para sacarle todos los virus informáticos. No os perdáis los mejores análisis y vídeos de Nintendo dando a me gusta, suscribiéndoos al canal y activando la campanita. Este es nuestro análisis de WarioWare Get It Together para Nintendo Switch. El pequeño universo que ha conseguido montarse Wario únicamente con sus juegos de microjuegos es sorprendente. La familia WarioWare tiene un montón de personajes muy carismáticos, que hasta el momento habían sido utilizados como excusa para crear microjuegos temáticos. Pero esta carencia ha llegado a su fin con WarioWare Get It Together. Wario y sus amigos llevan bastante tiempo trabajando en un videojuego muy especial, una recopilación de microjuegos totalmente novedosa en una consola portátil que se parece bastante a Nintendo Switch o a Game Boy Advance, no lo tenemos muy claro. En cualquier caso, esta pandilla la lía antes de su comercialización, como era de esperar, y la maquinita se les llena de virus. Lejos de ser un problemilla que se resolviera con la última actualización de Avast, el grupo al completo termina digitalizado y dentro de su propio videojuego, teniendo que acabar con los virus de la consola desde dentro. Nos ha gustado mucho la enorme importancia que se le ha dado a los personajes secundarios, muchos de ellos con el mismo nivel de carisma que el propio Wario. Además de su carácter, tendrán aplicaciones jugables únicas, por lo que serán aún más característicos. En cuanto al argumento en sí, no podemos olvidarnos que se trata de un juego sencillo de microjuegos, y no una gran aventura de Wario. Pero al meterse dentro de una consola portátil, ha hecho que el desarrollo siga un camino diferente al de otros juegos de Wario, incluyendo constantemente nuevas formas de jugar para que el interés del jugador no decaiga. Tras muchos años intentando diferenciarse de Super Mario, podemos asegurar que Wario ha encontrado su propio estilo. Mientras el fontanero de Nintendo ha tendido en sus series principales hacia las 3 dimensiones, Wario, para variar, se ha ido en dirección contraria, lanzándose a la animación simple de estilo japonés, que quizá a él no le ha sentado del todo bien, pero a sus amigos les ha venido que ni pintado. WarioWare tiene una personalidad arrolladora. Kota Keuchi le ha puesto una mezcla entre series de animación japonesa, algunos elementos en 3 dimensiones y figuras grotescas que, combinados, forman un resultado visual atractivo, agradable y divertido. Las últimas entregas de WarioWare ya apuntaban a que este estilo visual se haría el principal de la franquicia, pero Get It Together da con la tecla exacta que necesitaba Wario, perfeccionándolo y creando su propia marca dentro de Nintendo. Aunque muy similar a Rhythm Paradise, el juego está excelentemente optimizado en Nintendo Switch. No tendremos tiempos de carga notorios y su rendimiento no cae por debajo de las 60 imágenes por segundo, ni aunque los microjuegos vayan a toda pastilla. Esto es gracias a que el apartado visual es muy sencillo, y aún así resulta llamativo y bonito. Cada una de las áreas del juego desbloquea un personaje distinto, y cada uno de ellos tendrá minijuegos vinculados con diferente temática. Por ejemplo, Jimmy T con sus minijuegos deportivos, o Ninefold y las ideas basadas en juegos de Nintendo. Estos últimos serán de los pocos que estén realmente en 3 dimensiones, junto a los propios personajes con un cel shading que intenta disimular su carácter tridimensional para parecer una animación fluida. Este WarioWare tiene una banda sonora completamente nueva, y nos ha parecido una excelente decisión para señalar la importancia de los personajes secundarios en el universo de Wario. Hemos echado en falta alguna canción clásica como el tema de Ashley, pero los nuevos temas tampoco están nada mal. Nintendo ha invertido en una excelente localización que continúa lo visto en WarioWare Gold para Nintendo 3DS, con unas pocas líneas de diálogo para cada uno de los personajes y una calidad sobresaliente, y encima en perfecto castellano. Nos dan ganas de ver una serie de animación con toda esta tropa.
Cada consola de Nintendo en la que ha salido un WarioWare ha intentado aprovechar al máximo todas las posibilidades del hardware. Ahí tuvimos un WarioWare donde el micrófono y la pantalla táctil eran las protagonistas de Nintendo DS, y la asimetría con el mando de Wii U hizo de su Game & Wario algo muy particular. WarioWare en Nintendo Switch podría haber exprimido mucho las características particulares de sus Joy-Con, pero Nintendo ha querido que los personajes sean los protagonistas, esta vez de la innovación jugable. Al comienzo del juego solo podremos controlar a Wario, pero poco a poco se irán uniendo todos sus amigos mientras vamos ayudándoles a través del juego que ellos mismos han creado. Puede parecer un fiasco que no se hayan utilizado las capacidades originales de Nintendo Switch, pero mientras hemos jugado nos hemos dado cuenta que de esta forma todos los personajes secundarios adquieren una valiosa importancia inaudita en ningún otro WarioWare, ni en ningún otro juego de Nintendo. Al comienzo de cada tanda de minijuegos podremos seleccionar a varios personajes del plantel. Lo más interesante es que cada uno de ellos se controlará de una forma diferente y especial. Por ejemplo, Mona podrá utilizar un boomerang mientras su moto no para de moverse, o 5V podrá teletransportarse por el escenario para resolver las situaciones. El modo historia consiste en ir avanzando por niveles protagonizados por los personajes principales, y así ir rescatándolos y añadiéndolos al equipo. Cada microjuego puede ser resuelto de tantas formas distintas como personajes hay en el plantel, siendo con unos más fácil que con otros. Aún así, nos ha parecido que todos los sistemas de juego y control que ofrece WarioWare Get It Together son originales y divertidos. Eso sí, se trata de un juego con un modo historia realmente corto, y en unas 2 horas podemos haberlo terminado sin demasiada dificultad, apto para todos los públicos. El subtítulo Get It Together de este WarioWare no está puesto a la ligera. El juego está pensado para ser disfrutado de principio a fin con un segundo jugador, siendo igual de divertido si jugamos en solitario. El modo historia puede ser jugado por hasta 2 jugadores, eligiendo cada uno a 4 personajes que irán rotando para superar los microjuegos. Este WarioWare se ha creado de forma que cada microjuego pueda ser superado con 2 jugadores en pantalla, así que realmente tenemos 2 versiones diferentes de cada uno de los microjuegos. WarioWare Get It Together exprime su máximo potencial en modo local, y aunque la historia es divertida y es entretenido superar los diferentes récords de las fases, el resto de modos competitivos multijugador son también muy divertidos. Hasta 4 jugadores pueden batirse en duelos de microjuegos en el modo Popurrí, para comprobar a quién se le dan mejor. No existe un modo online para competir con otros jugadores en microjuegos en tiempo real, y nos tendremos que conformar con compartir récords en forma de clasificación en el modo Copa Wario, que funciona por periodos de tiempo. Los puntos que ganemos en este lugar se verán afectados por el nivel de nuestro personaje, cada uno de los disponibles pudiendo subir de forma independiente regalándoles objetos que previamente tenemos que haber comprado en la tienda. Esto también servirá para desbloquear colores, skins e ilustraciones. A falta de logros en la propia consola, WarioWare Get It Together incorpora misiones a modo de logros para tener objetivos adicionales durante nuestras partidas, dándonos así dinero y fomentando la rejugabilidad. Este nuevo y modesto juego de WarioWare incorpora algunas novedades importantísimas a la serie, sobre todo relacionadas con temas básicos de la saga, como la importancia de sus personajes y el sitio de Wario dentro de todo esto. WarioWare es un juego de microjuegos en los que el jugador debe reaccionar rápido para resolver situaciones de la forma más apresurada posible. Imprescindible tener buenos reflejos y cuyo componente cooperativo y competitivo explota en Get It Together. Es uno de esos juegos de Nintendo Switch que se disfrutan mucho en compañía de un segundo jugador, como lo fue en su momento Luigi's Mansion 3, aunque a una escala mucho más pequeña, porque es evidente que este nuevo juego de Wario se queda a las puertas de lo que podría llegar a ofrecer. Nos deja a medias con una cantidad de contenido moderado y una evolución notable en la saga que deja ver un brillante futuro. Podéis ver la lista completa con los mejores juegos de Nintendo Switch en nuestra página web. Os dejamos el link en la descripción y en los comentarios. Y por aquí tenéis los últimos análisis y vídeos de curiosidades del canal. Un saludo y hasta otra.